Día que a mí me gusta mucho como romper las estructuras, ¿no? que muchas veces formamos sin un fundamento, ¿no? En nuestra vida, en nuestra mente. Y por ejemplo, a veces hay enseñanzas que son para un grupo de gente o para una iglesia en un momento específico, ¿no? Entonces por ahí nosotros escuchamos un mensaje y decimos siempre tiene que ser así, ¿no? Y sabemos que Dios se manifiesta en su multiforme gracia. Amén. O sea, amén. Tiene muchas formas su gracia, tiene muchas formas su favor, ¿no? En diferentes ocasiones Dios se va a mostrar de formas diferentes. Por ejemplo, hay un versículo que muchos lo deben conocer, que está bueno, es muy práctico, porque Dios dice en 2 de Crónicas 20:17, estaban por enfrentar una guerra, pero ustedes no tendrán que invertir nada en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos, ¿no? La Reina Valera dice, quédense tranquilos, estén firmes y vean la salvación del Señor, dice. Entonces, en ese momento, Dios le dice, quédense quietos y vean cómo yo peleo por ustedes. ¿Y nos gusta eso o no? Amén. Claro, a todos nos gusta que el Señor nos diga, pero no va a aplicar para todas las situaciones de nuestra vida. Y de hecho, Dios te puede hablar en una situación de esta manera. No. Quédate quieto, espera, mirá que yo voy a obrar en esta situación. Y Dios te dice, paciencia, descansa. Amén y gloria a Dios por esos momentos. Pero hay momentos en que Dios nos manda a la batalla, nos manda a pelear, nos manda a esforzarnos, ¿sí? Y por eso tomaba como referencia en Josué 1, 6 y 7, que bueno, para mí también este es un capítulo, todo el capítulo 1, que es precioso y me ha bendecido mucho al leerlo. Dios le habla y le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados. Es decir, como cantábamos recién, Dios va a cumplir la promesa que ya había dado, ¿sí? Pero ¿qué le dice? Que se esfuerce y sea valiente. Y repite en el versículo 7, sé fuerte y muy valiente y ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la izquierda ni a la derecha. Al revés la ley. A la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. O sea, Dios promete bendecirnos si nos apegamos a su ley. Su ley es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra. Si caminamos conforme a la palabra de Dios, Dios promete bendecirnos y que todo nos va a ir bien, ¿sí? Entonces podemos decir, todo lo que esté en la palabra lo tengo que practicar. Y a veces decimos, bueno, abro la Biblia a ver dónde me toca y eso es lo que Dios me está hablando, ¿no? Y eso es bibliomancia. No es así. Nosotros, bueno, estamos haciendo un estudio de la palabra donde cada día tenemos en la aplicación una parte para leer, para escuchar y meditar en eso, donde Dios nos va hablando y vamos conociendo más de toda la palabra en general, ¿no? Y Dios va hablándonos a través de pasajes, de historias, ¿sí? Pero eso es peligroso. Si yo digo, bueno, abro la Biblia y lo que me toca, ¿no? Sería como el horóscopo. Y por ejemplo, alguien abrió la Biblia así y dijo, esto voy a practicar. Y se encontró con un versículo en Mateo 27:5 que dice, y fue y se ahorcó. Entonces, no podemos hacer eso, es bibliomancia. Entonces, Dios no te está hablando de esa manera. Tenemos que analizar la palabra, meditarla. Por eso también en Josué le dice que medite de día y de noche, que la repita, su ley. Y eso es lo que nos hace bien, cambia nuestra manera de pensar, estar llenos de la palabra. No quiere decir que no vamos a tener tiempo de esparcimiento,
Pero cuanto nosotros más nos llenemos de su palabra, más éxito vamos a tener en todo lo que emprendamos, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo con sabiduría, no de esta manera, decir, Dios habló, por ejemplo, me tomo esa palabra para mi vida, tengo que estar quieto y Dios va a obrar. O decimos, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Bueno, pero ¿qué yo estoy haciendo en esa situación para alcanzar esa meta que tengo, ¿no? El ejemplo que siempre damos es el trabajo. Si yo quiero un trabajo, no es solamente que voy a orar, Señor, que me llamen de la empresa y yo ni siquiera dejé el número de teléfono en la empresa, que son adivinos, no. No, Dios se lo tiene que revelar a alguien. No, no funciona así. Entonces yo tengo que hacer mi parte, hablar en el trabajo, ir y golpear la puerta, ofrecer mi servicio y Dios va a abrir la puerta para que me llamen. Orar confiando en que Dios lo va a hacer. Entonces, hay momentos que Dios prepara, que nos dice quédense quietos. Hay momentos que Dios dice vamos a conquistar la tierra. Yo te lo prometí y lo voy a cumplir, pero esforzate, hacelo, trabajá en pos de esa promesa. Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra salud, al trabajo, a la economía, a todo. Si nosotros ponemos nuestra parte, Dios nos va a bendecir. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Y lo que ya no podemos, tenemos que confiar y ponerlo en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, de esta manera, podemos entender que Dios habla en momentos específicos y tenemos que entender qué es lo que Dios me está demandando en este tiempo. Por ejemplo, también es que Dios nos va preparando a través de la palabra para momentos específicos. En nuestra vida nos pasó con el tiempo que siempre contamos de nuestra hija, de su milagro. Dios nos preparó de antemano con palabra. Cada predicación fue una que nos dio un pastor de visita y dijo, mirá, viene un tiempo de pruebas y Dios lo permite, pero para que crezcas, para que eches raíces, para que tu fe comience a crecer, para que superes esos obstáculos y crezcas en la fe, ¿no? Entonces, amén, dijimos, pero después vinieron todas las pruebas, después vinieron todos los problemas, y ahí teníamos que recordar, el Señor nos habló y dijo que Él nos iba a capacitar para superar esas pruebas, ¿no? Entonces, si yo me quedo solamente agarrado del versículo, me quedo quieto y espero ver la mano de Dios obrar, no va a pasar nada, porque tal vez no era para ese momento. Entonces me voy a frustrar, me voy a enojar y voy a pensar que Dios me falló. En cambio, cuando estamos atentos ahí a la voz de Dios, podemos discernir esto. Y una de las palabras con la que Dios nos preparó también y nos encaminó a recibir el milagro en la vida de nuestra hija, es la historia que está en Juan 9, del 1 al 8. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. Y acá no lo dice, pero yo me imagino que fue Pedro, ¿no? Porque él era el que enseguida daba una respuesta y quería mostrarse que sabía más que sus compañeros, ¿no? Dice, ya pregunta diciendo, ¿fue por sus propios pecados o por lo de sus padres?, ¿no? Entonces, ya entendiendo de que, porque así se entendía, que la enfermedad era una maldición. Entonces, si vos no estabas bien es porque algo malo habías hecho, ¿no? Entonces, mirá cómo rompe este paradigma Jesús en esta oportunidad. Dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por el de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¡Qué tremendo! Y Dios nos habló con esto. No fue algo que vos provocaste, pero ahí tenemos que ser sinceros nosotros también y entender, si yo tengo un problema, una dificultad, ¿cómo llegué ahí? Si es consecuencia de mis malas decisiones, o es algo que yo no decidí y caí en un problema y tengo que resolverlo, ¿no? ¿Me explico?
¿Me siguen? Entonces, tengo que ser sincero conmigo mismo. Entonces, si yo estoy enfrentando un problema que no es a causa de mis decisiones, que no lo provoqué yo, Dios va a obrar. Vamos a ver la mano de Dios. De las dos maneras vamos a ver la mano de Dios. Pero si yo reconozco que me equivoqué y que estoy en esta situación y necesito ayuda, Dios también va a obrar. Pero si solamente me ciego, no, es que Dios me puso en este problema, Dios me va a sacar y no reconozco mi error, voy a quedar estancado ahí. Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Ahora, mirá lo que sigue. Bueno, en la Reina Valera, acá Jesús dice, para que vean el poder de Dios. En la Reina Valera dice, para que se manifieste la gloria de Dios, para que sea visible la gloria de Dios. En Él, en la persona, en nuestras vidas va a ser visible la gloria de Dios. Dios se glorifica en cada problema. Así que tenemos que entender que cada problema que enfrentamos es la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. Tenemos que creer de esta manera. Son oportunidades. Obviamente somos humanos y cuando enfrentamos problemas nos ponemos mal, a veces nos desesperamos, pero tenemos que entender que nuestro primer lugar en donde vamos a buscar ayuda es en el Señor. A Él tenemos que correr, a su palabra. Entonces, dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. El que nos envió es el Padre. Pronto viene la noche y nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Luego escupió en el suelo, no está mal escrito, escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Vos decís, pobre ciego, ya no veía y encima le pone barro y lo escupió con su saliva. Yo creo que hay cosas escondidas detrás de esto, ¿no? Porque la palabra nos dice que pongamos aceite sobre los enfermos y sanarán. ¿Y el aceite qué es? ¿Qué simboliza? La unción de Dios, la presencia. Y Jesús tenía la presencia de Dios, es el mismo, era su esencia. Entonces ahí tenemos algo, una perlita, ¿no? Jesús mismo con su saliva hizo barro y lo untó, lo ungió. Ahora, después le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. Encima lo manda, ya no veía, y embarrada la cara a que vaya a un estanque. El ciego podría haber dicho, este está loco, si sos el Hijo de Dios, ya está, saname, abrime los ojos y ya está. ¿O no? Porque en otras oportunidades Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Quiero recuperar la vista. Bueno, la recibía. En otra oportunidad tuvo que orar 3 veces y recibió, fue progresiva la sanidad. Entonces, tenemos que entender esto, que hay momentos diferentes, ¿sí? Pero poder tener esta sensibilidad del Señor y entender el tiempo que estamos viviendo. Ahora, también creo que hay algo escondido en esto de hacer barro y ponerlo en sus ojos. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? De barro, ¿sí? ¿Y quién es Jesús? Dios, en la palabra también se muestra como el alfarero, ¿no? Que Él nos moldea. Y es como simbólicamente, ¿no? Yo soy tu creador. Bueno, acá hay un detalle que corregir en los ojos. Hizo barro, lo puso y Él recibió la sanidad. Precioso, porque vemos la gloria de Dios en cada ámbito, en cada situación. Como Jesús muestra, ¿no? Desde la creación que Él estaba. Porque hizo barro y corrigió eso en sus ojos. Ahora, no fue solamente ahí, sino que hubo una parte que el ciego tenía que cumplir. Le dijo, ve y lávate. Entonces,
tuvo que hacer una tarea, tuvo que hacer un esfuerzo. Y creo que tenía bastante distancia, ahora no lo recuerdo, pero tuvo que caminar, llegar hasta ese lugar ciego. Pero cuando él se lavó los ojos, entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo, volvió a ese lugar sano por su obediencia, por la obediencia a Dios. Entonces, no solamente tenemos que creer la palabra y tomarla para nuestra vida, sino que también tenemos que aplicarla, hacer nuestra parte. Creemos en las promesas de Dios, que Él es fiel y las va a cumplir, pero yo tengo que caminar en pos de esa promesa. Tengo que trabajar para alcanzar esa promesa, ¿no? Si alguna vez Dios me promete que me dice, te voy a usar en la música y no agarro un instrumento, ¿cuándo? No va a pasar. No va a pasar. Entonces yo tengo que trabajar en pos de esa promesa que Dios me da a través de la palabra, ¿no? Y esta palabra, a nosotros, Dios nos hablaba cada vez que subíamos al auto en Argentina, poníamos la radio y un predicador daba esta palabra. Y él decía, si sos obediente como este ciego, ¿no? Si sos obediente y vas a donde Dios te envió. Y este hombre decía, cada uno de nosotros tenemos un estanque, un lugar de bendición. No fue el agua la que hizo el milagro, no era el agua milagrosa, sino que fue la obediencia que el ciego hizo, de ir y lavarse. Pero el hombre decía, si estamos en el estanque que Dios preparó para nosotros, es donde vamos a recibir nuestro milagro, donde vamos a ser prosperados, donde vamos a crecer y donde vamos a fructificar. Y nosotros escuchábamos esto, pero no sé, como 10 veces escuchamos la predicación. ¿Cómo puede pasar de que enganche siempre la misma predicación? Y era Dios hablándonos. Y nosotros decíamos, sí, Señor, amén. Vamos a ser prosperados. ¿Cuántos quieren prosperidad? No quiero. Queríamos prosperidad y decíamos, bueno, pero milagros no necesitamos. Después al tiempo necesitábamos un milagro en la vida de nuestra hija. Pero Dios siempre va hablando y preparándonos. Por eso es que tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla. Amén. Para poder discernir el tiempo. ¿Y qué es lo que Dios nos manda a hacer? Si estar quietos o si caminar, si esforzarnos. Amén. Entonces, si nosotros estamos en el lugar que Dios preparó, es un estanque de agua de vida, ¿sí? Y si nos alimentamos, y esto, bueno, nos decía un pastor de España, que, bueno, quiere visitarnos, tremendo hombre de Dios, y nuestro pastor argentino le mostraba videos de acá de la congregación y él decía, eso es un pozo de agua viva que está creciendo. Y es como cantábamos recién, es Dios que abre caminos y abre ríos, abre fuentes de agua donde no existían. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, si nosotros nos llenamos, nos alimentamos correctamente de esta agua de vida, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados y vamos a recibir los milagros que Dios tiene preparado. ¿Amén? Ahora, el nombre del estanque se llama Siloé. Y en esta versión está ahí detallado. Siloé significa enviado. Cada uno de nosotros hemos sido enviados por Dios con una misión específica, con una tarea. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Ahora, ¿pero qué hizo Jesús? Antes de enviarlo, lo sanó. Primero tenemos que ser sanos en el Señor para poder ser enviados a realizar las tareas que Él preparó para nosotros. Amén. Nos encontramos con Él y Él nos sana. Ahora, el ciego regresó viendo a su lugar, a su barrio, diríamos nosotros, a su ciudad. ¿Qué otra palabra usan ustedes? Pueblo, había otra.
a vereda, me habían dicho. A su rancho. A su tierra natal. Había vuelto sano, viendo, dice, sus vecinos y otros que lo conocían, ¿como qué? Como un pordiosero, ciego, se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Lo conocían. Ahora, ¿qué no tiene un pordiosero? ¿Qué es lo que le falta? No tiene dinero. ¿Y qué más? No tiene propósito. No tiene futuro, ¿o no? No tiene futuro. Pero al encontrarse con Jesús, su vida cambió, fue sanado. Y ya no dependía de las demás personas. No tenía que mendigar. Y eso hace Jesús con nosotros. ¿Sí? Cuando estamos en el mundo sin Cristo, los vecinos nos ven y yo doy testimonio de eso. Porque a mí mis vecinos del barrio, de la infancia, podrían decir, mira, este está tomando cerveza en la esquina, no tiene futuro. Pero me encontré con Jesús y Él cambió mi vida. Amén. Él me dio un futuro, me dio un plan. Su palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y es un futuro de bien, de paz, de bienestar, no de calamidad. Entonces cuando nos encontramos con Jesús podemos acceder a esas bendiciones. Amén. Y es Él quien cambia nuestra vida. Amén. Amén. Ahora, podemos... seguimos, ¿no? en esta disyuntiva de si leemos la palabra, bueno, Dios me dice, quédate tranquilo que yo hago las cosas, confía, y puede pasar en momentos y en otros momentos Dios nos va a decir, esforzate, seguí, ¿no? Y tenemos ejemplos de los dos lados para decir, tengo que confiar y Dios va a obrar, o tengo que esforzarme y avanzar. ¿Y de qué manera yo puedo entender eso? O sea, me lleno de la palabra, pero necesito el discernimiento, necesito el entendimiento. Y eso viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas. Por ejemplo, en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, es Dios a través de su Espíritu que nos va a guiar. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios marcó nuestras vidas para cuando Él regrese. Y no debemos entristecer a su espíritu viviendo en la carne. Y este es el versículo más importante para concluir esto. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Amén? Ahora podemos leerlo al revés. Porque si soy hijo de Dios, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tiene que pasar las dos cosas. No puedo ser un hijo de Dios y vivir en la carne. Tengo que alimentar al Espíritu para poder tener los deseos del Espíritu. Eso nos dice en Romanos. Si yo solamente pienso en los deseos de la carne, lo que va a salir de mí van a ser obras de la carne. Pero el que vive en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros nos determinamos a buscar del Señor y a buscar la guía del Espíritu, vamos a ser guiados a través de la palabra y por el Espíritu Santo, como decimos, como dice la palabra. Dios pone el querer y el hacer en nosotros. Es Dios que nos va a dar una palabra en un momento de prueba y va a decir, tenés que seguir luchando en esta situación. No bajes los brazos, pero es el Espíritu Santo que te da el discernimiento. Es Dios hablando
a nuestra mente y a nuestro corazón. Y en otros momentos te va a decir, no, descansá, espera, yo voy a orar en esta situación. Amén. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta esa parte nada más. Es decir, yo estoy confiando y Dios va a hacer todo. Mentira, no es así. Tengo que confiar y hacer lo que está a mi alcance. ¿Sí? Tengo que confiar y esforzarme y Dios va a obrar. Es Él el que nos va a guiar por el camino que debemos andar, ¿no? Por ejemplo, cuando Josué tenía que conquistar la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, tuvieron que ir a la guerra, tuvieron que enfrentar a esos pueblos, ¿sí? Y en otras oportunidades, el ángel de Dios, cuando estaban ahí, a punto de entrar en la guerra, Dios hacía que los enemigos se asusten, se confundan y se mataban entre ellos mismos. Ahí obró Dios. Ellos solamente vieron la gloria de Dios obrando en favor suyo. Pero son momentos que Dios prepara. Pidámosle al Señor la guía a través de su palabra y de su espíritu para entender si tenemos que descansar y ver su gloria manifestarse o si tenemos que esforzarnos. No es todo descanso y no es todo esfuerzo. ¿Amén? Amén. La Biblia nos llama a ser sobrios, a ser equilibrados. Amén. Y eso es de mucha bendición para nuestras vidas. No es solamente, bueno, nosotros que venimos a trabajar por un futuro mejor para nuestra familia, para nuestros hijos. No es solamente hacer plata, no es solamente hacer dinero, sino que Dios nos trajo con un propósito en este lugar. Amén. Dios nos llamó con un propósito. Primero es de encontrarnos con Él, ser sanados y también somos enviados a que otros puedan conocer a Jesús y puedan ser sanados a través de nuestra vida. Porque también eso hizo Jesús. Jesús nos sanó a todos los enfermos que Él se cruzó. ¿O sí? No. ¿No recuerdan que había un paralítico en la puerta del templo? O sea, Jesús todo el tiempo iba al templo. Y no lo sanó. El paralítico mendigaba ahí. Y estaba Pedro y Juan. Y el paralítico les mendigó, les pidió. Y le dijeron, plata y oro no tenemos, pero lo que tengo te doy. Y fue sano y salió caminando. Entonces, Dios nos capacita para eso, para alcanzar a otros. Amén. Dios va a usar nuestras vidas para que otros sean sanados, sean restaurados, puedan recibir la paz que Dios ya nos dio a nosotros. Pero primero debemos llenarnos de eso. Debemos llenarnos de su espíritu para poder compartir con otros. Y Dios es precioso y quiere bendecirnos, quiere sanarnos, quiere transformarnos a su imagen para que esta familia siga creciendo. Yo quiero seguir creciendo en Él, quiero que esta familia siga creciendo, pero es la obra de su Espíritu en cada uno de nosotros que sigue avanzando y conquistando nuevas personas, nuevas familias. Es Él, no es nuestra fuerza. Sí tenemos que hacer nuestra parte, obviamente, ¿no? Porque no voy a estar en la cama y voy a decir, Señor, si querés que vaya, transportame. No, me tengo que levantar, lavarme la cara, prepararme. Los que conducen tienen que subir al auto, ¿no? Bueno, todos venimos al auto porque igual estamos bastante con distancia, pero tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y Dios va a poner su gloria en cada uno de nosotros, nos va a bendecir de una manera que ni nos imaginamos. Amén. Amén. Y yo estoy expectante a eso. Nosotros estamos expectantes y queremos ver la gloria de Dios en cada una de sus vidas. Así como damos testimonio de que Dios nos ha bendecido en todas las áreas, queremos ver esa misma bendición en ustedes. Damos testimonio del amor y del poder de Dios. Como siempre decimos, no somos especiales, no somos diferentes, somos iguales, pero cada uno Dios nos da una tarea. Y tenemos que buscar hacerla con excelencia. Amén. Amén. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección a través de su palabra y de su espíritu para entender el tiempo que estamos viviendo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo.